Pues es alguna de las manifestaciones que hoy han protagonizado los agricultores, especialmente en Extremadura y en Andalucía. Hasta 12 carreteras han cortado en protesta por la falta de medidas, por la falta de anuncio de medidas del gobierno que les ayuden a reducir las pérdidas que sufren, entre otras cosas por la enorme diferencia de precio de sus productos del campo a los supermercados. Ya les hemos contado que las organizaciones profesionales agrarias hoy sí han participado, hoy sí han sido invitadas a esa reunión en el Ministerio de Trabajo, donde el vicepresidente del Gobierno es verdad que todavía no ha aportado soluciones más allá de establecer una comisión interministerial, porque es verdad que son varios los ministerios afectados, sí que les ha animado a seguir protestando en la calle, que es lo que han venido haciendo algunos de ellos desde hace ya 3 semanas. Vamos a saludar a Antonio Martín, él es agricultor precisamente en una de las zonas en las que hoy se han manifestado varios de sus compañeros. Señor Martín, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ha escuchado al vicepresidente del Gobierno? ¿Les anima a seguir protestando en las calles? ¿Qué le parece? Pues nada, seguiremos protestando porque no tenemos otra. Nos queda nada más que protestar y ya está, porque estamos muy mal. Vamos, temas de precio y un poco abandonados. Antonio, buenas noches. Usted tiene campos con olivo y cultiva cereal. ¿Cuál es su situación en estos momentos? ¿Cómo son sus jornadas? Pues la jornada, el tema de mi finca de secano y como comprenderán dependemos mucho del agua. Para colmo, si nos ponen el tema de arancel de la aceituna negra, no sabemos los precios que tenemos a los que vamos a vender nuestros productos, los costes de producción cada vez más altos, pues la jornada intentamos meter menos los mínimos costes posibles, pero hay que meterlo porque si no tampoco podemos producir, ¿no? Y más allá de salir a la calle, que insistimos es la receta del vicepresidente del Gobierno, ¿cómo les podrían ayudar? ¿Ustedes en concreto qué tipo de medidas están solicitando al Gobierno? Pues estamos solicitando tener unos precios dignos, que no tengamos competencia, o sea que es que desde que nosotros vendemos nuestro producto hasta que llega a lo que es la mesa, hay hasta un 500% de coste, que no sabemos quién se lleva ese coste. Después también el tema de los aranceles, que también nos ponen unos aranceles sin tener nosotros por qué soportarlo. También están metiendo mucho producto de Marruecos y de otros países que nos están haciendo una competencia desleal muy grande. Entonces estamos reivindicando todas esas cosas, que se controle, que si no es imposible subsistir así en el campo. Porque decíamos, usted por ejemplo tiene olivos. ¿A cuánto le están pagando a usted la aceituna? Porque ya sabemos a cuánto cuesta después en el supermercado. La diferencia es enorme, pero vamos a ver su caso. El kilo de aceite, que es más que 1 litro, lo están pagando ahora mismo a 2,15. A 2,15 euros. Y en el supermercado puede estar en torno a los 3 y algo, me imagino, el litro. ¿Y a usted la producción cuánto calcula que le sale de ese kilo de aceite? Pues da sobre un 17% más o menos de aceite, 100 kilos de aceituna, sobre eso, sobre 17 kilos más o menos. Antonio, ¿usted va a tener que dejar tierras sin trabajar por esas pérdidas que está teniendo? Me estoy pensando muchas veces en hacerlo porque cada vez te solicitan más dejar tierras para placas solares y temas de esto, pues echando números casi te da más cuenta poner un huerto solar que sembrar, por ejemplo, girasol. El girasol es un cultivo ya que lo sembramos porque tenemos que hacer una alternativa de cultivo, pero no porque sea rentable. Como tanto un cultivo hay igual, vamos, hay muchos cultivos que tampoco son rentables. Pues Antonio Martín, que es agricultor... Hay precios que son muy bajos. No, lo que decimos que es imposible, los números no dan. Decíamos, usted tiene olivos, usted cultiva también cereales. Ojalá que además de darles la razón, les den también algunas de las medidas que están reivindicando, que están pidiendo. Gracias por estar esta noche con nosotros. Un fuerte abrazo hasta Écija.
Bueno, y la noticia de última hora que les avanzábamos al comienzo de este 13 al día. Un juez, el juez del juzgado de guardia al que había acudido el Partido Popular, ha exigido que no se destruyan las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas correspondientes al momento en el que se produjo la entrevista, el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la número 2 del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez. Exige que no se destruyan esas cintas. Dice el auto del juez que si se obstruye el acceso de la justicia a esas imágenes, se estaría cometiendo otro delito. Porque, atención, hay que recordar que Delcy Rodríguez tenía prohibida su entrada a Europa. En su auto el juez también dice textualmente una frase contundente. En el caso de autos, dice, de los datos expuestos en el escrito recibido, se desprenden indicios racionales de hecho delictivo, tras ese encuentro entre José Luis Ábalos y la número 2 del régimen de Maduro. Creo que en este punto podemos saludar ya a Víctor Sunkel, abogado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, entiendo que es preceptivo que el juez de guardia, en este caso, vea indicios de delito para poder admitir a trámite la denuncia y la petición, en este caso, de que no se destruyan las imágenes del aeropuerto de Barajas, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene que entender que existen una serie de indicios, por lo menos un par de ellos, para efectuar esta petición de diligencia de investigación, en este caso de la petición de las grabaciones de las cámaras de videoseguridad, ¿no?, del aeropuerto. ¿De qué delitos estaríamos, presuntos delitos estaríamos hablando? Entiendo que tiene que ver precisamente con lo que explicábamos, el hecho de que Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen de Maduro, no podía pisar suelo español porque no podía pisar suelo europeo. Por supuesto, sí existe una orden en ese sentido de que no puede pisar el suelo europeo, se estaría violentando precisamente pues esa prohibición de pisar suelo español y europeo en todo caso, ¿no? Y por tanto parece un delito contra la obstrucción de la justicia. Víctor, ¿y cómo es ahora el procedimiento? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Pues en teoría, habiendo pasado menos de 15 días, o menos, en todo caso menos de un mes, desde que se produjo este encuentro, que ya ha sido admitido por Ábalos, lo normal es que la empresa de seguridad, que está encargada de la videovigilancia del aeropuerto y por tanto también de la custodia de esas imágenes, las facilite al juzgado, porque es verdad que la ley orgánica de tratamiento de datos exige por lo menos que estén hasta un mes a disposición de las autoridades judiciales las grabaciones. Por tanto, no habiendo transcurrido ese periodo de un mes, debería facilitárselas al juzgado. En el caso de que no se produzca esa entrega de esa información, podría ser por dos razones. La primera puede ser porque técnicamente pues se hayan destruido esas imágenes por algún motivo que tendrá que alegar la empresa de seguridad, o bien porque se han borrado, en cuyo caso pues el juez tendrá que investigar por qué se han borrado esas imágenes y si es cierto ese hecho que pone de manifiesto la empresa de seguridad, ¿no? Y si las tiene, pues las tiene que poner a disposición obviamente del juzgado. Es decir, que en principio la exigencia es que esas imágenes del encuentro en Barajas entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos no se hayan destruido, puesto que no ha pasado todavía el mes al que la empresa responsable de la Guardia de Custodia, nos dices, está obligado a mantener sin borrar esas imágenes durante todo el mes. Lo digo porque también en su auto el juez habla, además lo dice de una manera clara, taxativa, de un posible delito de obstrucción a la justicia si no aparecen las imágenes. Claro, si no aparecen las imágenes, y ya digo, y esa no aparición de imágenes respondiese a un motivo que no sea técnico, estaremos hablando, por supuesto, de un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial, que entiendo que no se producirá en este caso, porque entiendo que no ha transcurrido todavía ni siquiera un par de semanas desde ese supuesto encuentro, desde ese encuentro, más bien, pues debería estar a disposición de la autoridad judicial. Pues Víctor Sunkel, gracias por interpretar con nosotros o interpretar para nosotros este auto del titular del juzgado de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid, que acabamos de conocer y en el que efectivamente habla de presuntos hechos delictivos en esa reunión entre el ministro José Luis Ábalos y la número 2 del régimen de Maduro. Gracias, de verdad, Víctor, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, buenas noches. Bueno, veremos qué da de sí. Insistimos, el Partido Popular esta misma mañana recurría al juzgado de guardia para exigir que no se eliminaran esas imágenes del aeropuerto de Barajas correspondientes a ese encuentro. Primera decisión de inmediato de ese juez. Por un lado, exigiendo que efectivamente no se borren las imágenes y por otro, asumiendo que hay indicios de delito en ese encuentro. Bueno, es la última hora de una tarde en la que también teníamos que analizar dos de las decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes. Dos decisiones que suponen subidas de impuestos. Lo que habrán escuchado, la tasa Tobin y la tasa Google. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, nos va a ayudar también a explicar en qué consisten esas subidas de impuestos. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, seguramente la que más nos afecta, entre otras cosas, porque la otra, la tasa Google, aunque se ha aprobado, no se va a poner en marcha, al menos de momento, es la tasa Tobin. Dice el Gobierno, es una tasa que en principio afecta a las grandes transacciones, a las transacciones de grandes cantidades de dinero entre entidades financieras. Pero detrás de ese dinero muchas veces también está el pequeño inversor. ¿Le afecta o no? Clarísimamente, y sobre todo no es verdad que sea entre entidades financieras. La tasa Tobin, y dicho sea de paso, muy mal llamada tasa Tobin, porque esto fue de un Nobel de los años 70. El propio Tobin reniega de que se emplee su nombre. Obviamente, es que no tiene nada que ver, porque la tasa que dijo el señor James Tobin decía que era para evitar la especulación sobre los mercados de divisas. No tiene nada que ver. La tasa, el impuesto que ha implementado el Gobierno es para todas aquellas transacciones financieras, y lo voy a decir claro, de las 34 empresas mayores del país que componen parte del IBEX 35. Y digo 34 porque una exigencia es que la compañía capitalice más de 1.000 millones de euros. De las 35, 34 lo hacen. Entonces, es toda transacción de compra de acciones. El problema que tiene es que a quien afecta realmente es a los ahorradores. Es decir, todas aquellas personas, porque fundamentalmente el ahorrador, el que mete el dinero en su fondo de pensiones, lo que pide es que ese dinero se mueva. Cada vez que ese dinero se mueva, lleva un impuesto del 0,2%. Un detalle, y es muy importante, afecta solamente a las compañías del IBEX. Es como pegarnos un tiro en el pie. Tenemos un índice que tiene tres características, y cuál peor, es pequeño. Se hagan ustedes una pequeña idea. El volumen que mueve el IBEX 35 es el mismo que mueve una sola compañía en el planeta, Apple. Apple mueve lo mismo que mueve. Segundo, es un índice, o son unas compañías que durante los últimos 3 años su volumen ha ido decayendo. Ha caído casi un 28% en 3 años. Y además es poco rentable. Mira, para que no digan que soy maniqueo, cogemos la rentabilidad media de los últimos 3 años y ha dado un 1,27%. Si se hubiese aplicado la tasa Tobin, o como le quiera llamar la ministra, que ya me da igual, la rentabilidad habría bajado a la mitad. En un índice donde la inflación en ese periodo ha sido el 2,7. Es pegarnos un tiro en el pie. La gente no va a querer comprar acciones del IBEX. ¿Y qué le parece a usted la otra, la de las tecnológicas, la tasa Google? Porque claro, habrá muchos que digan, hombre, pero es que Google, Uber, estas tienen que pagar más. ¿Pero cuál es el riesgo? Bueno, vamos a empezar. La tasa Google es un canto al sol, o sea, un brindis al sol. No solamente porque ha dicho que no lo va a implementar hasta diciembre, todo eso tiene su truco. Es que aparentemente también nos quieren engañar. En primer lugar, la tasa Google tiene en sí un sentido. Es cierto que las compañías tecnológicas abusan de un sistema que hay en Europa, un sistema fiscal que encima tiene hasta nombre, es decir, es doble irlandés sándwich estrecho. Es de broma, porque funciona, sándwich holandés, porque funciona con unos movimientos de dinero súper extraños. Pero si se está negociando por la OCDE una implementación planetaria, si no saben, es decir, cuando han dicho que han rebajado el 20% es mentira. Si es que no saben cuánto va a ser sobre qué valor se va a implementar, porque ni Facebook, ni Google, ni nadie de estos te dice cuál es el volumen de sus transacciones. ¿Cómo sabes cuánto es el 3% de eso, si no lo sabes? Entonces, ahora dicen 850 millones. Bueno, o pueden ser... Efectivamente, ha rebajado la cifra de la previsión del dinero que iban a Pero si es que da igual, si es que no lo saben. No lo pueden saber. Si no sabes el volumen sobre el que calcular el 3%, ¿qué es lo que les pasa?
Bueno, por otra parte, hay países como el caso de Francia que anunciaron que lo iban a aplicar y después se vino hacia atrás, en este caso Macron, entre otras cosas por las presiones de Donald Trump, del gobierno norteamericano. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué hacen esto? Bueno, pues muy sencillo, porque necesitan completar unos presupuestos que te apruebe Europa. Y han puesto 1.000 millones, bueno, antes 1.200, ahora un poco menos, para que sea una cifra que en Europa cuando lleguen no rechine. Porque claro, el europeo no es tonto, igual que tampoco lo son ellos, ¿eh? Pero te dicen, usted no sabe cuánto dinero es esto. Si nunca nadie ha cobrado esta tasa, ¿cómo sabe sobre qué cantidad lo va a cobrar? Pero como lo necesitan, la ponen. Como no la pueden implementar, la posponen. Cuidado, la devengan. Lo cual no significa que no la vayan a cobrar, ya lo ha dicho esta mañana la ministra Calviño. No, esto es en diciembre. Hombre, esperarán que Trump pierda las elecciones, porque como Trump gana las elecciones... Vamos, aquello de que el papel lo aguanta todo, ¿no? Se ponen 1.000 millones para cuadrar el balance a martillazos. Absolutamente. Bueno, en cualquier caso, hay que decir que hay también quienes... convendría seguramente explicar el hecho de que finalmente también en el caso de que se aplique acaba repercutiéndose en el consumidor porque las grandes compañías, Google es más difícil porque cuando tú entras, más que el cliente eres el producto, pero por ejemplo Amazon, Uber y demás sí que acabarían repercutiendo ese incremento, esa nueva tasa en el cliente. Un pequeño detalle, por supuesto, pero un pequeño detalle. La tiene que pagar Uber, pero no Cabify. Y preguntaban, ¿por qué? Son iguales. Porque han puesto dos requisitos para aplicar la tasa. Una, que la compañía en España facture más de 3 millones y otro, que la compañía factura en el mundo más de 750. Cabify no lo factura, por lo tanto, Uber sí lo factura, a Cabify no se le aplica y a Uber sí. Suena a broma. Miguel Ángel Temprano, que es el CEO de Orfeo Capital, gracias por explicarnos estos dos nuevos impuestos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Un placer. Gracias, siempre. Igualmente. Buscamos también, David Oyer, en esta tarde-noche de últimas horas, la que corresponde también al deporte. Sí, el Barcelona buscaba un delantero y parece que ya lo ha encontrado. Es Martin Braithwaite, el jugador del Leganés, danés de 28 años, que llega para jugar los partidos que queden de Liga. El Barcelona va a pagar al conjunto pepinero su cláusula de 20 millones, un movimiento que deja al Leganés muy debilitado. También Bartomeu hoy ha salido a desmentir la información de que el club culé haya contratado una empresa para desprestigiar en redes sociales a sus propios futbolistas, a sus familias y a posibles candidatos a la presidencia, aunque tanto el presidente como a Vidal se han reunido esta tarde en la Ciudad Deportiva con sus jugadores y sus mujeres para dar explicaciones. Y el Real Madrid ha presentado este mediodía a Reinier, su nuevo fichaje brasileño, que empezará en el Castilla y que no ha podido evitar las lágrimas en su presentación